Bien, muy buenos días. Gracias al Señor por permitirme estar aquí. Y wow, me acordé hace muchos años cuando me pusieron a predicar por primera vez. Una cosa es predicar cuando el pastor de la iglesia no está y otra cosa es cuando el pastor está. Y conociendo al pastor Néstor, nuestro pastor, quien Dios ha utilizado para restaurar nuestra vida, mi familia se congrega en esta iglesia. Damos gracias a Dios por su ministerio y también al pastor Moisés, quien tuvo el atrevimiento de convencerme y venir a este lugar o conocer al pastor. Y uno como hombre de Dios no está comiendo cualquier pan, se vuelve exigente. Y Dios utiliza a nuestro pastor Néstor, es un hombre que el Señor ha preparado y el Espíritu Santo en medio de su corazón ha ministrado a nuestra vida. Gracias, pastor Moisés, por traernos a la familia de Tálogo en español y presentarnos a este ministerio maravilloso, a la esposa del pastor, a Ruth. Y gracias a ustedes por ser el cuerpo de Cristo. Es una gran responsabilidad hoy para mí impartir la palabra de Dios. Que sea el Señor esta mañana a través de mis labios dando lo que la Escritura nos da a conocer y de lo que el Espíritu Santo nos imparte en el día de hoy. Amén. Voy a invitarles que se ubiquen de pie, por favor. Gracias, pastor. Y quiero hacer una oración y luego leer la palabra en Efesios. El pastor, yo estaba esperando que él llegara a esta parte, anhelaba que llegara al versículo 15 y llegó hasta el 14 y me tocó a mí el 15. Y yo, caray, esa es una complejidad que voy a tocar muy someramente. El pastor reforzará las cosas que allí se necesitan reforzar por factor de tiempo. Y hoy queremos pedirle que el Señor sea guiando nuestros pasos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana en gratitud por el día que nos regala, por la dicha y el amor que ha depositado en nosotros al mostrarnos a tu Hijo amado. Señor, que esta mañana no sean solo mis palabras, sino las tuyas. Que el Espíritu de vida, que el Espíritu Santo, que la gracia salvífica de Cristo sea llenando esta atmósfera de esa presencia divina. Padre, te ruego que tú coloques cada palabra con sabiduría, entereza y que los oídos puedan ser abiertos para que ellos comprendan la magnitud de tu grandeza en el nombre de Jesucristo. Toda oscuridad y toda tiniebla es disipada y en la autoridad de tu palabra, en la locura de tu predicación, en el poder de tu exhortación y edificación, tu iglesia es bendecida, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 15. Toda la estructura de esta carta la ha dado a conocer el pastor en mensajes anteriores y quiero resaltar estos versículos como la iglesia que se da a conocer en una generación. He sacado ese título allí de este mensaje. Una iglesia que se da a conocer a una generación debe reunir ciertas características, virtudes y una manera de operar adecuadamente o funcionar correctamente. Efesios 1:15 dice así: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Puede sentarse. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, reflejado en la tierra. Somos el cuerpo de Jesucristo. Hablar acerca de estos versículos que hemos leído del capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 23, nos lleva a tomar en consideración varias cosas. Una iglesia que se da a conocer a una generación es aquella iglesia que tiene varios elementos favorables, y Pablo lo describe allí a la iglesia de Éfeso. Pablo está allí diciéndole que había oído de la fe en el Señor Jesús y del amor para con los santos. Oiga y escuche bien estas palabras. La fe en el Señor Jesús. Pablo había oído de que la iglesia de Éfeso tenía fe en el Señor Jesús. No tenía fe en un sistema, no tenía fe en otras cosas, sino que aclara el apóstol y dice la fe en el Señor. En un idioma o en un lenguaje sencillo, la fe la podemos traducir como la confianza absoluta en Cristo Jesús. Es la persona de Jesús. Y cuando una iglesia coloca la fe correctamente y la fe que funciona es la que tenemos en Cristo, la evidencia de esa fe se hace notoria. Dice que había amor para con todos los santos. El amor fluye allí. Y una iglesia que tiene fe en Jesús es una iglesia que tiene amor para con los santos o con todos los miembros y con todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Así que si alguno de nosotros tenemos diferencias con alguien y esas diferencias se vuelven barreras y esas barreras se vuelven unas murallas y esas murallas se vuelven unos abismos, necesitamos redefinir qué es la fe que tenemos, porque la fe en Jesús no nos separa unos a otros. La fe en Jesús nos permite que el amor de Él fluya entre nosotros. Y esa es la iglesia a la cual Pablo se está refiriendo allí en Éfeso, que hace que él dé una oración. Él dice: a causa de lo que he oído, he dado gracias a Dios y hago memoria de ustedes en mis oraciones. No solamente Pablo oía, sino que daba gratitud al Señor, y posteriormente él pide al Señor allí. Y dice allí que en sus oraciones él le pedía espíritu de sabiduría y de revelación. Él pedía espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Así que el apóstol pide estos dos elementos, sabiduría y revelación. La palabra sabiduría tiene que ver con sofía o sofismo. Tiene que ver con ser sensato, sabio, discreto, entendido. Algo que se relaciona bien sea con la sabiduría humana o con la sabiduría que desciende en los cielos. En el modo o en el contexto que está hablando Pablo, podemos darnos por entendido de que el apóstol San Pablo pide sabiduría de lo alto para que la iglesia tenga una mejor y mayor eficacia en todo lo que está haciendo. Pide sabiduría de arriba y pide la sabiduría del Cristo de la gloria. Revelación tiene que ver con quitar la cubierta, con descubrir, manifestar lo venidero, retirar el velo en un lenguaje castizo, más sencillo. Entonces Pablo pide estos dos elementos que le sea manifestado, que venga el espíritu de sabiduría y la revelación. ¿Para qué pide esto? Para que el conocimiento en el conocimiento de Cristo, para que la iglesia pueda funcionar de la manera correcta. Pablo está convencido que una iglesia que maneja estos dos elementos es una iglesia que se da a conocer a una generación. La ciudad de Houston tiene más o menos 2.8 millones de hispanos, se presume en todo el Metroplex. Un 37% de la población habla español.
Hay una generación aquí de América Latina y del habla hispana que ha venido a hacer de este su país, o hemos venido a hacer de este nuestro país, nuestro sueño, metas, y hemos establecido algunos puntos donde llegar. Y esta generación de 2.8 millones en el gran Metroplex de Houston hablan español, necesitan ser impactados por una iglesia. Y la iglesia de este tiempo presente es la única que puede hacer algo por esta generación. Darse a conocer, no solo en lo que predicamos, en lo que cantamos o en la actividad que hacemos, es en la vida de Jesús que transmitimos. Hay una ciudad que necesita ser permeada por el poder de la salvación del Cristo, y esa responsabilidad está entre nosotros, los que estamos aquí sentados. El evangelio de Dios no es un evangelio, el evangelio de Cristo no es antropocéntrico. Yo insisto en este término que gira en torno a mi necesidad. El evangelio de Cristo tiene que ver con la persona de Jesús, su propósito, su razón de ser. Usted no está viniendo a los pies de Cristo solo por recibir un favor de Dios. Usted vino a los pies de Cristo porque Cristo se dio a usted en favor completo su vida en la cruz del Calvario. Allí es donde marca la diferencia. La iglesia que se da a conocer a una generación es una iglesia que está clara y convencida de que ella debe operar en la sabiduría y en la revelación. Más que estar mirando lo que dice el YouTube, el WhatsApp o las redes sociales, no importa si esta nación o el mundo se cae a pedazos. No importa si el mundo se está cayendo a pedazos. La nación puede tener más problemas que soluciones. La ciudad está llorando. La ciudad marcha tal vez con tristeza y tal vez con sueños, con aciertos y desaciertos. La colonia donde vivimos o el área donde vivimos, el distrito, tal vez la gente anda con recelo de allí para acá, pendiente de un carro, pendiente de la crisis, la situación. Pero más adelante vamos a ver cómo Pablo le habla a la iglesia y le habla acerca del supereminente poder de la grandeza que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que le levantó. No importa el diseño, cómo funcionan los principados, o cómo hay señorío, o cómo hay dominio. Lo importante es que si la iglesia tiene la claridad, nada de que la ciudad se cae a pedazos, el mundo va a achicopalarme. Yo estoy marchando de frente, mirando al invisible, al Cristo que habita dentro de mí, para decirle a esta generación: hay un Cristo que salva, hay un Cristo que trae una conexión de lo caído a lo eterno, a lo colocado arriba en lo alto. Y ese Cristo de la gloria está dentro de nosotros. Convencido de esto, Pablo dice allí: ¿por qué razón pide estas dos cosas? Pide estas dos cosas Pablo. El apóstol Pablo pide estas cosas simple y llanamente allí para saber los tres cuales que el apóstol quería que la iglesia en Éfeso diese a conocer. Él menciona, le llaman algunos comentaristas, Alberenga le llama esto, y otro comentarista que estuve leyendo, hablan de los tres cuales del apóstol San Pablo. Y vamos a verlos, qué sucede cuando hay sabiduría y revelación, los tres cuales, cómo entran en el escenario de nuestra generación. Dice allí Pablo a la iglesia de Éfeso, claramente dice: para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Cuál es el primer cuál? Es la esperanza al que el Cristo de la gloria nos ha llamado. Esta palabra esperanza, en el término bíblico, en el griego de donde se extrae a nuestro idioma, tiene que ver con elpis o elpos, que significa esperar con anhelo, esperar con placer, una expectación, pero va permeada de confianza. Entonces, ¿cuál es la confianza de nuestro llamado? ¿Cuál es el anhelo de ese llamado? ¿Cuál es el placer de ese llamado? Pablo, llevándolo en un idioma un poco más amplio, en nuestra lengua, diríamos que Pablo está convencido allí, diciendo: para que sepáis cuál es la confianza de su llamado, cuál es
el anhelo de su llamado? ¿Cuál es la expectación? ¿Qué es lo que espera usted de su llamado? Todos los que estamos aquí necesitamos comprender estos tres cuales, y el primero es que el Señor lo llamó. Dice la Biblia en Tesalonicenses 2:3, en la segunda carta, yo se lo voy a leer aquí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos llamados por el Señor, fuimos escogidos en el amado. No somos el producto de un error o simplemente de un asunto que ocurrió en el universo. Hay un propósito claro, un diseño claro desde la eternidad. Usted y yo fuimos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y alcanzar la gloria tiene que ver en un sentido de la medida y la estatura de un varón perfecto en Cristo. Recuerde que el hombre en el Edén se separa, pero en Cristo el hombre vuelve al diseño original. La medida, la estatura de un varón perfecto, no el de su vecino, no el que está a su lado, no el de su esposa o el del hijo. Él está diciendo allí de un varón perfecto, la medida de Cristo Jesús, es decir, ¿qué medida de Dios tengo dentro de mí? ¿Qué tamaño está el Cristo que habita dentro de mí? Si apenas soy un cristiano baby espiritual o ya tengo una madurez ciertamente que he alcanzado porque he atendido a lo que el Espíritu de Dios quiere que avancemos. Entender cuál es la esperanza que Él nos llamó pasa por saber de que Dios te escogió, pero te escogió para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La medida, la manera en que se manifiesta. Y hay algo curioso en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí menciona muchas veces estar en Cristo. Una cosa es ser de Cristo, pero otra cosa es estar en Cristo. Usted puede ser de un equipo, pero no puede estar en el equipo. Los que jugamos fútbol o béisbol, que sabemos de esto, una cosa es estar en el equipo y otra cosa es ser del equipo. Los que son seguidores de algo, que les gusta, les llama la atención, pero los que están en el equipo están comprometidos a una disciplina, a un entrenamiento, a una victoria segura, porque el equipo sale a ganar. Usted y yo necesitamos comprender esta mañana cuál es la esperanza de nuestro llamado, si estamos en el equipo o somos del equipo. Si usted está en el equipo, la disciplina, la constancia, el congregarse, el venir, el participar, el dar una vida de ejemplo, no en su propia fuerza, sino en que el Espíritu de Dios dentro de usted lo ayuda a ser eficiente y eficaz en la vida que lleva en su diario andar. Somos testimonio o somos lumbreras, somos antorchas encendidas para esta generación. Pablo dice allí claramente en yo le doy esa carta a Pablo, no sé qué dirán los teólogos, pero a mí se me parece mucho a Pablo, la carta de los Hebreos. Capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Leo el versículo anterior para tener una idea un poco más amplia. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, para afianzarnos, agarrar de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Escuche bien, cuando estamos claros y entendemos cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado, nosotros nos aseguramos de allí. Y el escritor de los Hebreos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando a un barco, nos enseñaba el pastor, está en alta mar o hay una tormenta, él arroja su ancla. Y del tamaño de su ancla o de la firmeza de la misma
puede solventar la tormenta o la dificultad que hay en ese mar. Cuando el ser humano pasa por dificultades, no importa cuál sea la dificultad, pero si su ancla está allí, la esperanza en Cristo Jesús, usted va a salir adelante de en medio de la dificultad. Pero esa ancla tiene una característica. Pablo, o el escritor de los Hebreos, perdone que menciona a Pablo, se dice que fue Pablo, Bernabé, pero alguien fue el que escribió el libro, ciertamente guiado por el Espíritu Santo, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando usted está claro del llamado, de la esperanza en el llamado, el velo le es retirado, porque su confianza ya no le permite ver sombras, figuras y símbolos como en el viejo pacto. Ahora usted ve cara a cara al Cristo de la gloria obrando en su vida. Y es retirado el velo. Y lo que antes no entendía, ahora lo va a comprender. Recuerdo que el día que yo me convertí, el predicador allí con una palabra encendida hablaba tantas cosas que yo no comprendía. Y me llamó en medio de la multitud, que éramos como 5 apenas. Hicieron un evento en un gran teatro, Cinelandia, Venezuela, en aquella década del 90. Y hubo un hombre que se llamaba, porque ya murió, de apellido Torres. Qué bien tengo yo con los Torres. Empecé por un Torres y termino con un Torres. Gloria al Señor. Y aquel hombre llamado Torres, Dios le habló a su corazón y dijo: haz una campaña en un cine. En aquella época ir a un cine era pecado. Yo no lo sabía. Y este hombre alquiló, rentó un teatro, un cine donde pasaban películas. Y ahí hizo una campaña de día, no de noche. De noche era más caro el cine, rentarlo. Y habíamos como unas 15 personas, tal vez 20 con los ayudantes. Y yo llegué esa mañana allí. Estaba en una época muy violenta en mi vida, muy dificultosa. Y el predicador dijo tantas cosas que yo no entendí ni papa. Porque no se me había retirado el velo. Pero él me señala y me llama para orar. En el momento que él ora, yo comencé a comprender las cosas que estaban pasando en mi vida y hacia dónde iba. Y desde ese día algo pasó en mi vida que impactó, que yo dije: yo decido seguir este camino. Una iglesia que está permeada del Espíritu de Dios. Una iglesia que afecta a una generación en la que ejerce la supereminente grandeza de su poder. La que destruye, la que quita la barrera, la que transforma donde cae esa palabra. Hasta el día de hoy le sirvo al Señor. Nunca más volví atrás hasta la gloria del Señor. 30 años después puedo yo decir, ese hombre estaba convencido de lo que decía. Y aquel joven llamado Torres, Dios lo mandó. Pasaron los años y me encuentro en Bogotá, Colombia, predicando. Fui al estadio, al Campín. Y cuando eso yo quise ser evangelista también, yo gritaba y llamaba a la gente y hacía todo aquello que sabemos los pastores, que a veces los evangelistas, cuando nos metemos en ese run, se nos pasa la mano. Y ahí estábamos y el pastor, vi al pastor con el que me convertí. Y le dije: ¿se acuerda de tal fecha? Dijo: sí. Y bueno, dijo: fue un fracaso Venezuela. Ese día tuve que vender hasta mis zapatos, regresé sin dinero, el cine no había para pagarlo, el hermano Torres no tenía completo, tuve que dar, bueno, fue un fracaso. Y solo se convirtieron 5. Nadie más se convirtió en esos 5 días de campaña. El primer día, yo y otros 4. Y le dije: yo soy uno de esos 5. Y sí valió la pena. Dios hace una inversión de miles de dólares, de millones de dólares, de tiempo, de talento humano, recursos y todo para salvar aunque sea uno. Si nosotros que hacemos la tarea en Talego en español, tal vez nuestra persistencia se vea pues agobiada porque hay uno solo. No importa si hay uno, pero uno cambiará la historia de una generación. Uno vale la sangre de Cristo.
Con que haya uno ya es comienzo. No le hablo esto para conformismo, le hablo esto para valorar cuánto te ama Dios, que te llamó, insistió y te trajo, y alguien te dijo ven a Tálogo hoy el domingo, y estás sentado escuchando la palabra. El segundo cual tiene que ver cuáles son las riquezas, dice allí, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos. Se lo voy a leer rápidamente. ¿Cuáles son estas riquezas de la herencia de los santos? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está hablando de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia del conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 2 dice, versículo 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Colosenses 1:27 dice: quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En un mundo donde la riqueza se mide en algo tangible e inmaterial, nosotros podemos confundirnos, y por eso hay muchas iglesias o organizaciones o pseudo iglesias que dicen llevar el evangelio y hablan de que la riqueza material es símbolo de una prosperidad espiritual. Pero las riquezas a las que se refiere Pablo no están dentro de este paquete de lo creado. No puede entrar las riquezas eternas dentro de lo creado. El Padre Dios Todopoderoso en su sapiencia hizo la creación. Y Hebreos capítulo 1 dice así, que Cristo está allí como el autor del universo, el que construye allí las cosas. Juan capítulo 1 habla acerca de este poder creativo. Nada de esas riquezas se comparan a lo insondable e inescrutable de las riquezas eternas, porque las riquezas de las que le hablo esta mañana y de las que hablaba Pablo son las riquezas espirituales en la esencia, en la sustancia, en la persona del Cristo de la gloria. Es esa esencia divina a la cual nosotros debemos anhelar, y la mayor riqueza que un ser humano puede poseer no es lo que haya sido tangible, creado. No importa la piedra o el valor que le puedan dar, es la esencia y la sustancia del Cristo que habita en nosotros, y somos esperanza para esta generación. Usted debe anhelar esa riqueza. ¿Y cómo puedo yo ser partícipe de esa riqueza? En mi naturaleza humana, en mi debilidad, yo puedo decirle: Señor, hoy requiero de esa esencia tuya, requiero conocerte, requiero tu sabiduría, comprender lo que dice tu escritura, aplicarlo a mi vida, y aun cuando no tenga fuerzas, tú me das la fuerza para digerirlo, para mascarlo, para caminar un día a la vez, un paso a la vez, para que esta generación pueda conocer que sí hay verdad en este evangelio que predico. 1800 años de un silencio de una iglesia operativa. La iglesia primitiva, sus primeros 200 años fueron efectivos, eficientes, eficaces, pero luego las muchas cosas que pasaron. Pero en esta nuestra generación, terminaríamos una clase de historia, pero en esta nuestra generación, en este nuestro tiempo, en esta nuestra raza o nuestra idiosincrasia hispanoparlante, ocupamos nosotros simple y llanamente decirle: Señor, te han manifestado con los güeros, has traído avivamiento por Gales, trajiste avivamiento, pero aviva mi alma. Dale el conocimiento, dale la sabiduría, porque un alma entendida marcará la historia. Cuando comprendemos el mensaje, vemos los resultados. Hombres comprendieron el mensaje y hay iglesias establecidas en lugares que nadie creía.
en naciones donde nadie creía. Que usted y yo seamos el portador de este mensaje porque lo entendemos y comprendamos las riquezas en Cristo Jesús. Entonces podemos definir que las riquezas son el conocimiento y sabiduría en Cristo, la fe, su salvación, su redención, toda su gracia inmensurable. Las riquezas que son de Dios tienen un valor que trasciende lo natural, porque ellas son eternas, porque su sustancia y su esencia es Cristo Jesús. Entonces, estas riquezas, yo me tomé la libertad y lo añado, y me parece a mí, no tiene que ser ni doctrina ni algo, simplemente es una forma muy pedagógica de explicar esto. Son como el password, las claves para destrabar las puertas, las llaves que abren. Jesús le dice a Pedro, esta revelación no te la dio ni la ley ni los profetas, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Pedro, yo a ti te daré las llaves del reino. Y las llaves son para abrir puertas. Un reino tiene fronteras, un reino tiene portones, un reino tiene puertas, un reino tiene castillos. Y a Pedro se le dieron las llaves para que el reino de Dios, él abriera lo que tiene que abrir y cierra lo que tiene que cerrar. Usted y yo necesitamos comprender estas riquezas, porque entonces las cosas que usted quiere abrir se abrirán. Las cosas que usted quiere cerrar en su vida se cerrarán. Ni el infierno podrá prevalecer contra ti, porque dentro de ti está la conciencia plena de su riqueza y de su conocimiento y sabiduría. Yo le decía a mi familia, no tienen un año aquí y Dios nos ha permitido avanzar. Y lo más hermoso es que estamos juntos, porque cuando el barco se hunde, todo el mundo se quiere alejar. Cuando alguien se ahoga, nadie quiere estar cerca del que se ahoga, porque tira patadas, tira golpes, se quiere agarrar de algo. Pero el Cristo de la gloria aparece en nuestras vidas para salvarnos, para mantenernos. Y yo le doy gracias por las puertas que Dios ha abierto y gracias por las puertas que se cierran, porque el que tiene sabiduría y conocimiento sabe que Dios lo conduce. No lo entendemos a veces, pero tú dirás, Señor, yo hago lo que tú digas. No te angusties por lo malo que esté pasando, porque lo malo que esté pasando puede ser el instrumento o el vehículo que Dios permite que la vida te trate así. ¿Para qué? Para utilizarte en algo especial, para que vengan tiempos de refrigerio. Siempre se ha oído decir que volvemos a casa o volver al Padre. Nosotros necesitamos destrabar lo que está trabado. Pídale al Señor sus riquezas. Es en Cristo, es la esencia y la persona de Cristo. Su fe, su amor, su salvación, su misericordia. Pero es conocerle. De tal manera amó Dios al Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea, que tenga. Juan 3:16, que tenga ¿qué? Diga conmigo, vida eterna. Y Juan 17, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren vida eterna? Pablo está allí haciendo una perfecta coinonía o armonía, con el Efesios, cuando le dice allí que ora para que Dios le dé sabiduría y conocimiento. Porque el que tiene sabiduría y conocimiento de lo alto tiene vida eterna y funciona de la manera correcta. Así que el tercer cual del que habla el apóstol San Pablo está diciendo allí, y con esto quiero ir resumiendo, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Permítame hacer un paréntesis. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dieron las llaves. ¿Qué fue lo que entendió Pedro como Cristo? Cristo tiene que ver con el Salvador y era el vocablo, para no entrar en detalles, creo que lo expliqué la otra vez que estuve aquí, pero Cristo tiene que ver con el que paga tu deuda.
con el que rompe el cerco y con el que te hace volver del exilio. El Salvador pagó la deuda de obediencia, desobediente en un huerto, obediente en el Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Hebreos dice Hebreos que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia dio fruto, nos dio la salvación. Su sangre nos redimió del pecado. Hubo redención en él. Él rompió el cerco, la muralla que te puede estar rodeando, las tinieblas, Cristo las venció. Estamos en la tierra de espinos y cardos, pero Él vino a este mundo y nos buscó en la tierra de espinos y cardos y nos introdujo de nuevo al diseño correcto. Él es el Salvador de nuestras vidas. Y allí Pablo, en ese orden de ideas, dice: ¿y cuál es la supereminente? El tercer cual, o los cuales de Pablo, es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La palabra poder en el griego tiene que ver con un vocablo en dunamis y se traduce como milagroso en sí mismo, eficacia, fuerza, impetuoso, capacidad, dar, maravilla, potencia, potestad, posible. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su milagro en sí mismo? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su eficacia para con nosotros? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su impetuosidad, de su capacidad de dar, de su maravilla, de su potestad? Fíjese que este poder, dunamis, también de ahí se desglosa la palabra al castellano, si no me recuerdo, no sé si pasa por el latín, pero por algún lado pasa, que es la misma palabra de dinamita. Y dinamita, cuando usted la arroja en un sitio encendida, ¿qué hace? Transforma, destruye, quita y sirve para construir montañas, también para perjudicar. Del poder que habla Pablo allí, dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Podemos comprender, saber cuál es ese poder para con mi vida, según la operación del poder de su fuerza, y hace una referencia de lo que hace ese poder. Tres cosas hacen ese poder y lo referencia Pablo allí. Este poder resucitó a Jesús de entre los muertos. Vosotros estaban muertos entre vuestros delitos y pecados y Él dio vida juntamente con Cristo. Usted no vino a oír la palabra de Dios porque alguien lo convenció. Fue que el oído suyo fue despertado por el Espíritu de Dios. Aceptó venir a Tálogo en español y estar sentado aquí. Es Cristo mismo a través del Espíritu Santo quien te convence de juicio, justicia y de pecado. No son las palabras del predicador o del pastor, es el mismo Espíritu de vida quien te resucita de entre los muertos. Este poder dice que lo posicionó en los lugares celestiales, dice, y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Este poder que habla Pablo no solamente resucitó a Cristo, sino que lo posicionó en lugares celestiales. Y afirma lo que Pablo dice, que nosotros estamos benditos con toda bendición espiritual. Efesios empieza diciendo que Él nos bendijo con toda bendición en Cristo. Usted y yo hemos sido resucitados y hemos sido posicionados en Cristo en los lugares celestiales. Y lo tercero que hace este poder es que evidencia autoridad. Y dice allí, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. La evidencia de la autoridad, el poder, se refleja en que no importa el principado, y no estoy hablando de demonios ni de esto. Hablo el término principado como un territorio donde gobierna un príncipe. Lo traslado allí, o es una comparación de una fortaleza o un sistema que está diseñado y que tiene un gobierno y que tiene una autonomía como el sistema de nuestras naciones. Es un principado, sea político o el sistema económico, social. Ese es un principado, un sistema donde se autodefine él mismo y gobierna. No importa cuál sea su origen, ni cuál sea el principado, pero si usted está en Cristo, tiene autoridad para usted imponerse con la sabiduría de lo alto, no que aquello se imponga. Y dice también que es sobre todo, dice, principado, autoridad y poder y señorío.
No importa la autoridad con la que haya sido formado. Si fue una autoridad errada, amén. Tal vez las cosas fueron no de la manera correcta. Pero hoy, usted con el conocimiento del Señor, lo que quiero traer a colación es que el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios está en usted. Y las circunstancias de esta tierra no definen qué hacer con su vida. El poder de Dios define qué hace usted con la vida que Él le ha dado. No importa de dónde venga y cuál haya sido. Yo estaba meditando esta mañana y pensando por qué llegué aquí de nuevo. Y a veces nos sentíamos tristes y achicopalados. ¿Y por qué venimos de Venezuela? ¿Y por qué salimos de allí? Y la culpa la tiene. Y ojalá y le tiren un misil. Y uno se llena de pasiones humanas pecaminosas. Y fue bueno venir para acá. Fue bueno que pasara. Mire dónde estamos, los conocimos a ustedes. Nuestra vida está restaurada, nuestra familia. No importa el camino que hayas andado, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque yo estoy contigo. Y esa promesa del antiguo pacto prevalece hasta el día del cumplimiento en la ley y los profetas por Cristo Jesús. En Él nosotros estamos completos. La autoridad que Él ha dado a nuestras vidas. No importa el señorío. Si el señorío tiene que ver con curios, lo que gobierna, el que tiene dominio. Si hay un señorío en tu vida personal, la autoridad de Cristo lo va a dinamitar, lo va a reventar, lo va a echar por tierra. Solo sométase al Señor y dile: Señor, esto tiene señorío, tiene dominio, pero tu palabra es más poderosa y en tu nombre voy a hacer las cosas bien. Y finalizo esta mañana leyendo estas palabras. Creo firmemente que si en nuestra generación seguimos dormitando y entretenidos en religiosidad, expectantes de saberes o aún más ocupados en cómo vivimos el día a día, olvidando lo más grande y lo más grandioso que redefine mi historia y la de mi generación, que es el Cristo que habita en nosotros. Un mundo que se cae a pedazos, una nación con problemas y pocas soluciones, una ciudad triste y que llora con miedos, una familia que no sabe qué es familia, un hogar que no saben cómo hablar ni qué hablar. Hoy necesitamos nosotros decirle al Señor que esta nuestra generación se va a dar a conocer como la generación que tuvo una iglesia que era entendida en los tiempos. Para revertir esto necesitamos que lo sabio y lo revelado venga a nuestra vida. La esperanza, las riquezas y el poder como la iglesia se nos ha concedido. Escuche bien estas tres cosas: la esperanza, las riquezas y el poder que como iglesia se nos ha concedido en Cristo. Solo puede permanecer firme si usted puede decirle al Señor: dame sabiduría, dame revelación, anhela su conocimiento en Él. Houston solo se puede permear a través y por medio de una iglesia que sabe a lo que fue llamado, con el Evangelio. Hace unos 20 años yo pertenecía a ATME, aquí en Houston, Texas, o hace 10 años fue. Pero hace 20 años vinimos y estuvimos por aquí y uno pertenecía a los comités de la ciudad, a las confraternidades y Houston para Cristo, y salíamos con Luis Palau en el festival y Houston para Cristo y Houston. Y así lo hicimos en Venezuela, en Caracas, San Cristóbal, en Bogotá, en Barranquilla, en los diferentes lugares que Dios me permitió ir. Estuvimos en Managua, Nicaragua, y Managua para Cristo. Estuve allí. Y por cierto me llevaron a dormir en una ciudad donde había un volcán que siempre me paraba temprano. ¡Bum! ¡Bum! Ciudad de León. Y yo estaba en un muy buen hotel allí. Y yo el primer día que escuché el bombazo dije: nos atacaron los americanos. Y me paré allá. Y yo: pastor, dijo: no, tranquilo, el volcán. Ya sabía a qué horas tenía. Yo quería dormir hasta tarde. Sonaba en la mañana, ya aclarando, sonaba como 3 veces esa cosa. ¡Bum! ¡Bum! Ciudad de León para Cristo. Estuvimos en el estadio y así fuimos a El Salvador y he recorrido el mundo. Nada será para Cristo si primero usted y yo, que somos la tierra de Él, donde ha caído la buena semilla, el Cristo se ha encarnado en nosotros y ha dado vida y vida en abundancia. Concluyo estas 3 grandes conclusiones de la mañana de hoy. La enseñanza es saber quién soy,
¿Cuál es la esperanza que Dios me llamó? Sepa usted que es llamado por Dios. Sepa usted que está asido de esa ancla y que esa revelación viene a su vida. Lo segundo, entendamos que nosotros lo que nos fue dado fue para funcionar. Sus riquezas es para que funcionen. Lo que tengo para funcionar, cuáles son los recursos, las virtudes, el que Él depositó en nosotros. ¿Cuáles son esas riquezas? Su sabiduría, su conocimiento y todo lo que envuelve a la persona de Cristo. Y lo tercero es en qué lo uso. ¿En qué lo voy a usar en esta mi generación? La supereminente grandeza de su poder tiene la capacidad de resucitar, posicionarte y también de ejercer dominio y autoridad sobre lo que otros lo dominan. Y no podemos seguir siendo los mismos creyentes ni dándonos golpes de pecho de puritano. Si hay ataduras en nuestra vida, vaya al Cristo de la gloria. El pecado está a la puerta y si tú lo ves y lo tomas, Él se enseñoreará de ti. Pero si tú lo ves y no lo tomas, tú ya te estás enseñoreando de Él. No le vuelva a echar la culpa al diablo, ni que, ay Señor, pobrecito de mí. Si está expuesto a esta palabra la mañana de hoy, su responsabilidad es crecer y madurar. Cuando éramos niños, tal vez le metíamos el dedo a la corriente, al enchufe, y una o dos veces le pegaba y el niño ya sabe que ahí pasa corriente. Pero si usted tiene 30 años y le sigue metiendo el dedo al enchufe, hay que llevarlo al médico. O tiene un tornillo trabado, o usted es terco porque le da la gana de ser terco. Y dice, es que yo no sabía. Una iglesia madura y una iglesia que crece y que impacta a una generación es una iglesia que le deja de echar la culpa a otro, asume su responsabilidad, evalúa sus debilidades y confía en el Cristo de la gloria que lo levanta y lo fortalece. Ese es todo el sencillo. Una carta que escribe Pablo dice así, muy parecida. Colosenses, capítulo 1, versículo 3, yo lo leo. Se dice que Efesios y Colosas casi Pablo le escribió con la misma pluma y la misma tinta. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En Éfeso había amor, en Colosa también había amor. A causa de esta esperanza que os he guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Diga conmigo, la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Y esto le permite a la iglesia de Colosas, dice así, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ojo, si usted quiere tener poder, y dice yo tengo poder, no como el coro que cantábamos cuando estamos allá, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que ese se encarne en nuestras vidas. Hay que tener paciencia. La paciencia es una evidencia de que el poder de Dios está en su vida. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por su sangre tenemos nosotros la redención, el perdón de los pecados, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Por eso Pablo le dice a Éfeso, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que la luz del Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y esta semana usted comprenda que es una persona responsable, capaz de afectar a esta generación. Pastor, pero tenemos un sistema que nos gobierna, el sistema capital, aquí se paga hasta por feo uno. Yo por eso no salgo mucho a la calle,
Le cobran a uno por todo aquí. Te cobran por todo. ¿Aquí paga usted? Sí, pero Dios te dio el poder sobre el principado. Que esto no te gobierne, que tú lo gobiernes. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios cómo lo hace y que la gracia del Señor esté con nosotros. Póngase de pie, queremos orar. La iglesia que se da a conocer a una generación. ¿Y por qué del tema? Cuando uno lee la carta a los Efesios, Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los hijos de los hombres no conocen este misterio, pero los hijos de Dios sí le han mostrado esto. A esa su generación, los apóstoles y los profetas lo conocieron, lo plasmaron, lo escribieron. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Hoy necesitamos que nuestra generación, en nuestra ciudad, en nuestro ámbito donde operamos, nuestro punto y alrededor de nuestro punto pueda ser influenciado por ese Cristo que habita en nosotros. Porque la gente no creerá solo lo que yo digo, la gente creerá lo que yo transmito, lo que yo vivo. Oramos esta mañana y que Talagut en español sea un instrumento para dar a conocer a una generación que el Cristo de la gloria es la respuesta. Él es el camino y Él es la verdad porque vive dentro de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias esta mañana por tu palabra que da vida a nosotros. Levanta tu mano allí y dile al Señor, dame espíritu de sabiduría, de revelación. Si hay algo que tienes que pedir, no es solamente en tus necesidades. Ciertísimamente Dios las va a oír. Pero pídale al Señor también sabiduría, revelación, conocimiento en Él. Que haya en nosotros inteligencia espiritual. Que podamos utilizar estos tres cuales tuyos, Señor, para que entonces nuestra vida sea efectiva y funcional. Que dejemos de pensar ensimismados en nosotros mismos, valga la redundancia, y que comencemos a pensar como iglesia, como un cuerpo corporativo, como el cuerpo de Jesucristo, Señor, donde todos sus miembros articulan en la perfección del amor. Padre, muéstranos, Señor, nuestra tarea, porque el propósito lo sabemos. Muéstranos la tarea que hacer en medio de esta congregación, Señor, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra casa, de nuestra colonia, de nuestra comunidad, en medio de esta ciudad. Hoy te ruego, Señor, que nos dé esa sabiduría, esa revelación, ese conocimiento. Perméanos de tu espíritu día a día más, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Míreme aquí y diga conmigo, Jesucristo en nosotros, esperanza para esta ciudad. Dios le bendiga, pastor, por este lugar. Muchas gracias.